Radio.org es una emisora temática, especializada en sectores profesionales para profesionales. Ahora tu empresa, tu asociación, tu colectivo puede tener su propio programa de radio en activaradio.org. Genera y crea más contenido en tus redes sociales. Llega a tus clientes, seguidores o asociados a través de activaradio.org. Te ayudamos a crear tu programa, te ayudamos a generar ingresos a través de la publicidad. Da un paso más y conecta profesionalmente con tus clientes, seguidores o asociados. Tu programa profesional de radio en activaradio.org. Programas en directo o en falsos directos con sus podcasts correspondientes. Participa en activaradio.org, la radio profesional para los profesionales. Contacta a través del correo electrónico, programas@activaradio.es. Feliz año a todos, bienvenidos a este nuevo programa o a este primer programa de Exportadores por el Mundo del año 2021. Hoy con un tema pues de máxima actualidad por lo que ha supuesto y va a cambiar, lo que ha cambiado ya en Europa, en la Unión Europea y también en el mundo las relaciones de este gran país que es el Reino Unido y que ha abandonado y que ha salido de la Unión Europea. Así que hoy en este primer programa del año vamos a hablar de cuál es la situación del Brexit y su incidencia en los principales sectores económicos y también de los países. Hoy contamos, cómo no, como siempre, con unos pedazos de consultores, con unos pedazos de profesionales del mundo del comercio exterior como la copa de un pino. Así que, como siempre digo lo mismo, lo repito y lo digo y puedo que alguno me digáis que soy un poquitín pesado, pero es que no tengo más adjetivos que calificar estos profesionales que nos acompañan hoy. Hoy nos acompaña también en un nuevo programa que ya hacía tiempo que no venía con nosotros, a Blas Rivas Alejandro, que es presidente de Jurisgal, la primera y única red internacional de despachos de abogados independientes, que tiene el español como idioma oficial de comunicación y que está presente en los 5 continentes. Blas, bienvenido, feliz año. Feliz año, Miguel Ángel. Es un placer estar aquí con vosotros nuevamente y a vuestra disposición para que lo que deseéis. Muy bien, muchísimas gracias, Blas. Cómo no, contamos también con Juan Ramón Suárez Cerol, vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, INFEBEX, y además es director internacional en Juárez y Asociados. Juan, bienvenido, feliz año. Hola, feliz año a todos y espero que tengáis unas felices Navidades. Sí, bueno, ya las estamos terminando. Nosotros ya sabéis que aquí en España nos quedan todavía la celebración de los Reyes Magos el próximo miércoles y ya con esto se nos van a acabar las fiestas, no sé si afortunadamente o desafortunadamente. Guillermo Rivas Plata Sierra, secretario ejecutivo de ACOCEX, gestor administrativo de comercio exterior, experto referente en la gestión aduanera, responsable del programa ACOCEX Responde de ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Guillermo, feliz año. Gracias por estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, a ti, a Blas y a Juan Ramón y a todos los oyentes. Feliz año a todos, que tenemos un año 2021 interesante por delante. Yo creo que sí. Y bueno, y a vosotros, a todos los que nos estáis escuchando, os recuerdo todos los puntos de comunicación que podéis mantener con el programa, con Exportadores por el Mundo, para que podáis trasladar vuestras preguntas y vuestros comentarios. Tenéis, como siempre, el WhatsApp de activaradio.org, el WhatsApp del programa, en el 656-981-607. Repito, si estáis de fuera de España, es el +34 656-981-607. También lo estamos realizando a través del directo, lo estamos haciendo el programa, si no os queréis ver las caras, lo estamos haciendo a través de las páginas de Facebook de Exportadores y Emprendedores por el Mundo y también de activaradio.org. Ahí podéis seguir en directo también el programa y a través de en esas páginas de Facebook podéis también trasladar vuestras preguntas y vuestros comentarios. Y como no, dar como siempre las gracias, el agradecimiento a los patrocinadores, a Banco Santander, que es patrocinador de Exportadores por el Mundo, en su apoyo a la internacionalización de las empresas, a ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, y a INFEBEX, la Federación Internacional de Promoción
y Negocios y de Comercio Exterior. Y bueno, dicho todo esto, bueno, pues por fin ha llegado, después de muchos años hablando de esta situación, de estas circunstancias, el Brexit ya es una realidad con ese acuerdo última hora de finales de año, y ya en hoy 4 de enero pues ya estamos con esta nueva realidad, esta nueva situación en el cual el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Juan, ponos por favor un poquitín en antecedentes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues más o menos lo que ya veíamos, lo que estábamos viendo ya. Son muchos años ya desde que aceptaron la salida de la Unión Europea, desde que votó en su momento con David Cameron. Y ahora pues básicamente es confirmar este proceso que ha sido desastroso y con muchos altibajos y políticamente mal llevado todo esto. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es una situación negativa, una situación triste y dramática para la historia de la Unión Europea. Y en ese sentido, bueno, pues es un dato negativo en el historial del siglo XXI. No obstante, parece que se ha retomado el último día, como siempre que estamos hablando de la Unión Europea, parece que estamos el último día. Y al final pudimos salvar los muebles con esta situación de mantener por lo menos los flujos y que la quiebra no haya sido tal. Creo que eso es muy importante y hace que por lo menos podamos ir un poco tranquilos, excepto algunos sectores de la pesca y algunos otros que han sufrido, digamos, el coste de este. Pero bueno, al final Inglaterra, Reino Unido, sale de la Unión Europea, pero bueno, se quedará como un país tercero, pero con una situación, digamos, manejable en contra del Brexit, que ha sido un desastre absoluto. Yo creo que eso es el principal resumen de la situación a día 4 de enero del 2021. Muy bien, muchas gracias, Juan. Me están diciendo que tenemos un poquito de retorno, vamos a ver si lo podemos solucionar. Un segundito, voy a ver si lo podemos analizar y volvemos ahora mismito enseguida. Vamos a ver un segundito, por favor. Todos los servicios de la internacionalización a tu alcance en ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Más de 15 años. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, yo creo que ya se ha solucionado el retorno, me están comentando que todo se oye infinitamente mejor, me están diciendo nuestros invitados que fenomenal, así que nada, continuamos. Bueno, pues muy bien, pues sí es verdad lo que estabas comentando, Juan, me gusta, aunque siempre vamos a seguir en la misma estructura del programa, de analizar las 5 áreas del comercio exterior, sí un poquito también todo lo que hemos puesto en la página web, que podéis analizarla y verla, sobre todo con los enlaces que hemos puesto, porque van toda la información con más detallada, desde que son las páginas oficiales de la oficina, de esto de la Comisión Europea y también de lo que la Secretaría de Estado de Comercio de España tiene publicado para las empresas españolas, y sobre todo también porque nos están dando muchos links y muchos enlaces a lo propio que dice el gobierno británico. Para mí creo que es importante, y si queréis entramos un tema un poquitito de debate para ver lo que supone todo esto en términos globales, antes de meternos a analizar sectores y analizar las incidencias en cada área del comercio exterior. Para mí creo que es significativo que un pueblo ha decidido el que una serie de derechos desaparezcan, ¿no? Que es esos derechos que todos los británicos estaban manteniendo, que es libertad, sobre todo libertad de movimiento de personas y de residir en cualquier país de la Unión Europea. Se abren muchas circunstancias, también muchas incertidumbres ahora qué es lo que va a pasar con todos los ciudadanos británicos que están, por ejemplo, viviendo en España o están viviendo en Italia
o están viviendo en Francia. Todos estos que tenían su segunda residencia y algunos su primera residencia aquí en España, ¿qué es lo que va a suceder con ellos? Esa pérdida de libertad de movimiento de personas. La libertad de movimiento de mercancías, que es ahora mismo lo que nos ha puesto es esas aduanas que no han existido durante tantos años y ahora volvemos a tener problemas en esas aduanas, que yo creo que puede ser también, y si queréis lo comentamos ahora en este pequeño primeros minutos de debate que me gustaría que entrar con vosotros, es lo que ha sucedido también con todos los camioneros parados a ambos lados de la frontera a la hora en el Canal de la Mancha, donde han tenido que pasar ahí la Nochebuena, ni siquiera se han podido mover, esa gran cantidad de camiones, esa gran cantidad de conductores que han tenido que pasar la Nochebuena fuera de sus casas y metidos ahí dentro de sus camiones. Por otro lado, ¿qué es lo que va a pasar con la libertad de movimiento de las prestaciones de servicios? Esa libertad de movimiento donde uno nos podíamos establecer dentro en el Reino Unido y que ya no vamos a poder estar. Y la libertad de movimientos de capitales, que si no me decís lo contrario, eso sí seguiría, puesto que el Reino Unido sigue formando parte de estos convenios internacionales donde la libertad de movimiento de los capitales sigue estando en vigor. ¿Qué es una primera pregunta, una primera ronda? Y empiezo por ti, como buen ilustre jurista, Blas. ¿Qué te parece que un pueblo haya decidido esta pérdida de derechos y esta pérdida de libertades frente a todo un continente como es la Unión Europea? Bueno, yo quizás no coincido exactamente con esa valoración. Todo depende desde el punto de vista en el que se realice. Es decir, desde el punto de vista de los europeos, efectivamente lo vemos así, como una pérdida de derechos por su parte. Sin embargo, ellos, y básicamente los que han apoyado precisamente el Brexit, asumen lo contrario. Es decir, la integración a la Unión Europea ha suponido para ellos una pérdida de derechos, sobre todo en la capacidad de decisión, ¿no? Que hubiese otras entidades u otros organismos superiores que decidiesen un poco la aplicación y en su propia normativa, ¿no? Quizás ese es el problema y es donde realmente han apoyado en su momento el referéndum sobre el Brexit. Tuvo a colación precisamente este elemento, es decir, de volver a recuperar su soberanía, ¿no? Amén de las cuestiones derivadas de la inmigración. Pero básicamente el elemento clave fue precisamente esta cuestión, que ellos habían perdido soberanía y querían recuperarla. Desde ese punto de vista y desde el punto de vista de los que apoyan el Brexit, efectivamente es una victoria, que realmente lo que expone su primer ministro, ¿no? Es decir, que ha sido para ellos una victoria porque han recuperado esa actividad. Es verdad que, en la práctica quizás es una cuestión más de orgullo que una cuestión real o una cuestión de aplicación real de las cosas, ¿no? De hecho, parece mentira que los británicos o los ingleses, siendo tan pragmáticos, que realmente hayan precisamente recurrido a una cuestión de orgullo para valorar o para votar o para aceptar una cuestión como esta, ¿no? Como es la salida de la Unión Europea. Pero bueno, yo creo que efectivamente en general y para todos los europeos es una limitación importante de derechos, o por lo menos de trabas, ¿no? Que es lo que realmente supone un poco esta salida de la Unión Europea del Reino Unido. ¿Cómo lo ves tú, Guillermo? Date el audio. Ahora mismo. Ahora. Sí, decía, coincido totalmente con Blas. Al final es una posición, ya estudiada, ya pactada, ya decidida. Hoy en algunos diarios españoles salían algunas encuestas con respecto a población inglesa residente en Reino Unido, que indicaba que, que de haber sabido un poco, ¿no? todo el protocolo y todo lo que se está aplicando en estos momentos, habría cambiado su decisión, ¿no? Es decir, partimos de esa primera cuestión de cómo los políticos trasladan en muchas ocasiones un mensaje, cómo las personas interpretamos luego esos mensajes, porque no tenemos, por norma general, la característica de leer la fuente principal, que suelen ser los reglamentos, ¿verdad? Entonces, claro, nos fiamos muchas veces de noticias, de periódicos, de televisión, que son repetitivas en un mismo mensaje, sin entender que suelen ser tendencias de ideología, y eso es lo que hace a muchas personas cambiar. A partir de ahí, no deja de ser, como iremos viendo en el programa, una situación que, la mayoría de las personas apuntaban a que finalmente es a la que se tenía que llegar, ¿no? Una decisión tomada en el último segundo, en el último minuto, sobre algo que las dos partes estaban intentando imponer, que era, como bien decías antes, Miguel Ángel, el movimiento de los capitales y el seguimiento de los capitales, la parte de asignación y gestión en los fondos europeos.
en cuanto a ver y cómo se podían tramitar, que eran los dos elementos más importantes que había. Y con respecto a los trámites aduaneros, realmente no es tan grave, no es tan complejo, no es tan complicado si nos ponemos a pensar, como veremos mucho más adelante, Miguel Ángel, que estamos metidos ya en un sistema electrónico, en un sistema telemático, en un sistema de preferencias además y en un sistema de precomunicación. ¿Qué significa esto? Que ya una aduana no es lo que era anteriormente, con largas colas esperando y con mercancías paralizadas, ¿no? Estamos hablando de trámites que anticipan las llegadas y salvo las específicas controles que hacemos en toda la Unión Europea y que estaba haciendo el Reino Unido desde otros terceros países, se seguirá haciendo. Así que algo normal. Miguel Ángel. Muy bien. Juan, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo viví 7 años en Inglaterra y fíjate, yo viví allí en la época de John Major, del 93 al 2000, que bueno, que eran más conservadores y había a lo mejor un poquito más de nacionalismo, pero yo creo que nunca se atrevieron a dar el paso, ¿no? Aunque mucha gente lo quería, ¿eh? De hecho no es una, bueno, es una sorpresa que hubiera ganado, pero ese sentimiento lo ha habido siempre, ¿no? Y yo creo que en los años 90 todavía era un poco más alto. Pero nadie se atrevía porque el negocio, especialmente la City, decía, ni locos, nos vamos a ir de la Unión Europea, que es nuestra situación de privilegio y vamos a aguantar, aunque no nos guste mucho, pero bueno, vamos a convivir perfectamente, ¿no? Y me llamó la atención que David Cameron sacara eso, porque no tenía necesidad de hacerlo. Hay veces que los países pues tienen más necesidades pues de tomar decisiones, etcétera, etcétera. Pero en este caso se lo sacó de la manga pensando obviamente que iban a ganar y que esto se iba a meter en un cajón durante varias décadas, ¿no? Y bueno, de hecho le costó la carrera política, ¿no? Y ahí, bueno, pues llamó mucho la atención meterse en ese berenjenal y que al final te salga mal, porque últimamente el tema de los referéndums suelen salir casi todos mal. Yo no sé si los políticos van a empezar ya a dejar de hacer referéndums porque todos los que hacen les salen mal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está. Y luego el tema generacional, ¿vale? Porque los que han votado sobre todo la salida de la Unión Europea tienen una edad determinada y los que no lo han votado tienen otra edad. Entonces, digamos que las próximas décadas, bueno, si son gente sobre todo mayor y más del campo, etcétera, etcétera, que ha votado, pues salirse de la Unión Europea, pues para ellos muy bien porque están tomando scones y mantequilla en Wiltshire. Pero aquellos que están en Londres, pues a lo mejor, o Manchester, a lo mejor no es tan sencillo para el futuro, ¿no? Y yo creo que eso es importante verlo. Y luego hay cosas a nivel cultural que son importantes. Por ejemplo, desaparece el Erasmus. O sea, ¿qué quieres? ¿Dejar de conectar? Es que es una cosa que no tiene. Pero estoy de acuerdo con Blas, ¿eh? Allí siempre ha habido un movimiento en ese sentido. No sé si 50-50, pero el tema de la edad es importante. Pero ese sentimiento siempre como que Europa era el continente que se las hacía pasar fatal es algo histórico y sobre todo la estancia de Alemania por ahí, que ya cada vez que nombras a Alemania en Reino Unido pues se ponen de los nervios, ¿no? Y les parece que es una... Entonces, bueno, pues por ahí va un poco el tema. Es una cuestión difícil, pero lo que tenías que haber hecho es no tocarla, porque en cuanto hiciste el referéndum pues te lo has comido. Y ahora a ver qué haces. Pues bueno, pues ya estamos en otro escenario y ya sí que me gustaría entrar en materia viendo las 5 áreas del comercio exterior, de qué manera afectan. Y voy a empezar contigo, Blas, porque la semana pasada publicabas en el diario económico 5 días un artículo sobre la situación de cómo quedaban los contratos firmados ahora mismo dentro del escenario que es Unión Europea y de repente esos contratos firmados bajo el amparo de la Unión Europea ya no están. ¿Qué es lo que pasa con esos contratos firmados? Bueno, antes de nada me gustaría hacer una pequeña percepción, ¿no? Digamos, en la salida del Reino Unido de la Unión Europea hay 2 elementos o 2 hitos importantes. En primer lugar es el acuerdo de retirada que ya estaba firmado, que digamos que quizás es el que a nivel más jurídico y a nivel más de aplicación, digamos, de relaciones entre personas o entre empresas es más aplicable. Y luego la segunda parte, que es lo que se ha firmado el día 24, que es el acuerdo comercial, ¿no? Que realmente tiene una eficacia sobre todo con relación a las gestiones de los negocios a partir de ahora y especialmente con relación al tema de aduanas o de la intercambio y gestión de mercancías, ¿no? Entonces,
con relación a los contratos, realmente, digamos, es una cosa que en cierto modo existía, ya se podía considerar cerrada hace un año, ¿no? Realmente, en todo caso, habría que esperar efectivamente a que se produjese este último acuerdo para ver si se había realizado alguna modificación o algún cambio que pudiese resultar significativo. En general, y ya digo de una forma global, es decir, yo considero que no le ha afectado de una forma esencial, ¿no? Sí hay algunos campos, algunos apartados en donde se puede tener en cuenta que hay cambios, pero en general, con relación a, ya digo, las relaciones entre empresas, eso ha quedado, ya está, digamos, como decimos en términos jurídicos, visto para sentencia. Sí, con relación al tema de los contratos firmados, especialmente pues, antes del día 1 de enero de 2021, sí que hay que tener en cuenta, bueno, bastantes elementos. En el artículo en el que comenta solo incidimos en dos, que quizás son los más importantes, que es la cuestión de la competencia judicial, o sea, de los juzgados, en donde habría una necesidad, bueno, de tramitar los procedimientos en su caso, y luego otro elemento que es fundamental, que es la jurisdicción que se aplica, ¿no? En ese sentido, la salida del Reino Unido supone determinados cambios que yo creo que incluso el propio Reino Unido está intentando reajustar, ¿no? Y me explico. Con relación a la cuestión de la competencia judicial, existe un reglamento europeo llamado Bruselas 1 bis, que es en donde determina cuáles las normas aplicables para la determinación de las competencias, ¿no? Esto se ha eliminado a partir de ahora, pero sin embargo el Reino Unido ya hace algunos meses ha pedido la entrada dentro del convenio de Lugano, que es un convenio que es muy parecido a lo que existe regulado en el Bruselas 1 bis, aunque bueno, tiene algunas modificaciones que son importantes. De tal manera que ellos lo que pretenden es que no haya alteraciones en ese campo. Tenemos que tener en cuenta una cosa que también es significativa, que en la mayor parte de los contratos que especialmente las empresas españolas celebran con empresas del Reino Unido son contratos que se basan, en primer lugar, que tienen una competencia para las autoridades tanto judiciales como de acuerdos de Reino Unido, y que además aplican la normativa que existe, que es vigente en Reino Unido, ¿no? Con lo cual, esa opción se va a seguir incrementando a partir de ahora, desde mi punto de vista, y creo que en la medida posible deberíamos también de intentar, dentro de lo que podamos, ir valorando otro tipo de opciones, como es la aplicación de las legislaciones y los tribunales españoles, ¿no? Me gustaría hacer también otra pequeña incidencia con relación a las cuestiones de legislación aplicable. La cuestión es en este campo existe otro reglamento, el reglamento de Roma 1, que es el que determina un poco la legislación aplicable de una forma genérica en relación a los contratos que se suscriben para empresas o personas que están dentro de la Unión Europea. Efectivamente, el Reino Unido desaparece también de esta aplicación de esta norma. Sin embargo, la verdad es que ellos están en su propia normativa interna, incorporando también disposiciones similares a las del convenio de Roma 1. De todas formas, hay una cuestión que yo también considero crucial con relación especialmente al intercambio de mercancías, ¿no? Que es que el Reino Unido no forma parte del llamado convenio de Viena de 1980, que es donde se regula la compraventa de mercancías. Esto quizás no tenía demasiados efectos antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque con relación a los convenios antes que comentábamos, tanto el Bruselas 1 bis como el convenio de Roma 1, realmente estos permitían, digamos, enmascarar esa ausencia del Reino Unido del convenio de Viena de 1980. Porque el Reino Unido no forma parte de ese convenio. Y entonces eso complicará bastante las cosas en la realización de contratos o de acuerdos a nivel, sobre todo, de intercambio de mercancías, ¿no? En ese sentido, creo que debemos de tener bastante presente a partir de ahora lo que firmemos con los ingleses.
para intentar, sobre todo, comprobar, verificar lo que estamos haciendo y ver, sobre todo, lo que firmamos, ¿no? Firmar un contrato con una empresa del Reino Unido, especialmente cuando te someten a la competencia de allí y a la normativa inglesa, básicamente supone, sobre todo, un incremento importante de costes. Mira, Blas, ha traído una pregunta, creo que me resulta interesante y no quiero dejarla para el final. Me dice, ¿de qué manera va a efectuar una empresa? Yo tengo firmado un contrato con una empresa inglesa para las cuestiones técnicas, pero yo mando allí mis trabajadores. ¿Van a poder ellos trabajar allí ahora? Sí, eso es un elemento que efectivamente en los contratos tiene que verificarse, ¿no? Es decir, la remisión de mano de obra a Inglaterra desde aquí, pues efectivamente eso se ha visto afectado por el convenio recientemente firmado por el acuerdo comercial, ¿no? Que efectivamente lo va a limitar. Y entonces vas a necesitar, si estás más en principio de 90 días, vas a necesitar unos visados especiales para poder trabajar. Y el hecho de remitir trabajadores a Inglaterra va a suponer un problema importante que hay que analizar con mucho cuidado y delicadeza, ¿no? Y habrá que ver cada caso concreto cómo le afecta. Claro, pues mira, sigue puntualizando y dice, en el caso de que yo no pueda mandar a mis trabajadores, ¿me pueden demandar por incumplimiento de contrato? No es que, vamos a ver, no es que te puedan demandar, es mucho más complicado que eso, ¿eh? Hay una cosa que, habría que conocer exactamente el caso concreto, ¿no? Pero, sin embargo, sí que me gustaría puntualizar un elemento que es importante. Conforme a la legislación inglesa, en la legislación española, tú, cuando tienes un incumplimiento de contrato, necesitas una autoridad judicial que declare que has incumplido ese contrato. Conforme a la legislación inglesa, si tú incumples tu parte en el contrato, la otra parte puede declarar automáticamente ese incumplimiento de contrato y exigir indemnización. Es decir, es un elemento muy importante. O sea, automáticamente, si tú no cumples, estás incumpliendo. Y eso deriva una serie de indemnizaciones y de problemas en la práctica importantes. Entonces, efectivamente, hay que analizar el contrato exacto y ver efectivamente cuál es la importancia y, desde ese punto de vista, qué efectos se pueden producir o si realmente tú lo has incumplido, ¿no? Existen otras figuras dentro de lo que es la normativa inglesa, si es que efectivamente a este contrato se le aplicase esa norma, ¿no? Que permitirían, pues, salir un poco de estos problemas, como puede ser, pues, la aplicación de la llamada fuerza mayor, que allí se denomina hardship, o la utilización de otros elementos parecidos, pero que realmente tendrían que ver si existen o no en el contrato y posteriormente analizarse también conforme a la legislación inglesa. Solamente una última puntualización a mayores. En los contratos que se suscriben en Inglaterra y especialmente los sujetos a la normativa del Reino Unido, disculpadme que pues utilizo de una forma como sinónimos Reino Unido e Inglaterra cuando realmente no es así, pero bueno, espero que me veáis ese pequeño lapsus, ¿no? Pero realmente tienes que verificar con relación a qué legislación lo estás aplicando, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues bueno, hay que valorar si realmente has incumplido o no ese contrato y a partir de ahí, adoptar las decisiones o los acuerdos que estimes oportunos precisamente para evitar el que tengas problemas serios. Entonces tú, Blas, según tu opinión, ¿todos los contratos deben ser revisados? Deberían ser revisados todos los contratos firmados ahora por todas estas casuísticas que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, es más, o sea, por ponerte alguna otra idea, es decir, lógicamente aquí estamos hablando de contratos de muy diversa índole y posibilidades, ¿no? Es decir, hay muchas opciones y tipos de contratos que entran en juego, pero es muy habitual, por ejemplo, hacer referencias a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo o hacer referencia a leyes o regulaciones europeas dentro de esos contratos. Claro, eso ya no existe. ¿Cómo van a afectar a los contratos que ya se ha firmado hasta este momento? ¿Realmente qué consecuencias trae? Eso es un pequeño detalle que a veces la gente no tiene en cuenta. El elemento que antes comentábamos de la necesidad de permitir mano de obra extranjera para trabajar allí, la problemática derivada, yo creo que después entraremos con esas cuestiones de la aplicación de los impuestos, la derivada también, por ejemplo, de la protección de datos. Es decir, estos elementos que a veces no se tienen en cuenta, que luego después sí que pueden dar lugar a problemas graves que yo creo que efectivamente cuanto antes se revisen esos contratos o se les dé un vistazo antes,
podrás afrontar los problemas e intentar solucionarlos. Y ya para terminar de esta parte de la gestión, si hay alguna pregunta te la volvemos a trasladar. Blas, cuando firmamos un contrato con el Reino Unido, entonces, ¿bajo qué amparo, qué tribunales tenemos que basar esos contratos en caso de litigio? Bueno, a ver, yo creo que mucho esa respuesta te la dará un poco la situación del caso concreto, es decir, lógicamente, digamos, deriva un poco de quién es la parte más fuerte en la firma del documento, ¿no? Es decir, si la parte más fuerte es la parte del Reino Unido, lógicamente van a imponer ellos las condiciones, te van a imponer la competencia y te van a imponer la legislación aplicable. Si la parte preponderante es la española, a veces, digamos, yo creo que pecamos de incautos, ¿no? Y aceptamos esa misma normativa, cuando realmente tendríamos que barrer para nosotros, ¿no? Creo que ha llegado el momento también de que de alguna manera impongamos un poco nuestras propias condiciones. Perfecto. Bueno, más o menos alguna consideración. ¿El que vende tiene más fortaleza? ¿El que compra es el que tiene más fortaleza? Bueno, yo creo que depende mucho de la circunstancia del contrato, ¿no? Es decir, quizás muchas veces el que compra es el que tiene más capacidad de poner sus condiciones, pero también hay que verlo en el caso concreto, ¿no? Es difícil hacer una valoración así genérica sobre cuál es la posición más adecuada, ¿no? No es lo mismo que tú negocies con una empresa importante de UK y tú seas un pequeño empresario español, seas con independencia de la posición en la que tengas, de vendedor o de comprador, ¿no? Y luego pues, también hay muchos otros contratos en los que no hay un intercambio de mercancías, sino, sobre todo, como comentabais antes, hay un elemento importante que es los contratos o los convenios relativos al intercambio de servicios, ¿no? Que ahí hay un mundo nuevo y un mundo distinto que realmente pues, se ve también muy afectado por esta situación en la que nos encontramos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Blas. No te vayas porque seguramente entrará alguna pregunta más de los oyentes de Exportadores por un Mundo y te la haremos llegar. Y de todas maneras te invitamos, participa de todas maneras con tus opiniones y comentarios a todo lo que podamos hablar aquí. Vamos con el punto de vista del marketing. Juan, ¿de qué manera puede afectar o está afectando estas relaciones comerciales? ¿Tú crees que va a haber algún tipo de por ejemplo, animadversión a nivel de marca, a nivel de producto, con los productos británicos, aquí en España en particular o en la Unión Europea en general, precisamente porque se han marchado y ya no son de los nuestros? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Pues yo la verdad que en un primer momento puede ser, ¿no? Pero yo creo que es más un tema de cuestión de vía-precio. Dentro de todos los elementos del marketing mix, yo creo que precio va a ser el elemento más distorsionador, por un tema obviamente de aduanero, de aranceles, etcétera, ¿no? Y situación, bueno, pues de certificaciones, etcétera, que sí puede incrementar el precio. Por el resto yo creo que va a ser temporal, me da la sensación. Yo creo que nos vamos a acostumbrar y no pasa nada. Tampoco que se vaya Reino Unido en este momento es tensionador, sobre todo por la estructura de la Unión Europea, que ya es blanda en sí, ¿no? Somos una estructura frágil, digámoslo así. Y viendo lo de las vacunaciones de este día, yo casi diría que más cómo se gestiona la vacunación, que parece estamos en el tercer mundo, pues lo veo un poco en ese sentido. En cuanto a marcas y cómo vemos el producto británico, cómo los británicos ven el producto español, yo creo que esto tiene poco recorrido. En poco tiempo nos acostumbraremos a esta relación de vecindad, porque al final lo que va a hacer Reino Unido es quedarse con un país vecino y esperemos que llegue a tener el estatus en algún momento de los que tienen países como el EFTA, etcétera, etcétera, y apliquemos un poco la cordura, ya que ellos no les ha costado aplicarla. En general, yo creo que nos vamos a ir asentando por el bien de todos, ¿no? Y yo creo que no va a haber demasiados problemas. No creo que, digamos, Reino Unido pase a ser una marca, digamos, tabú, ni que los productos españoles tengan peor imagen en el mercado británico. Creo que es algo temporal y en ese sentido creo que con el tiempo y después de la pandemia creo que vamos a volver un poco a sentar las bases y a tener una relación habitual. Pero en el tema precio y en el tema de certificaciones, que ahí Guillermo nos podrá comentar más tarde, ahí sí creo que obviamente va a ser un tema diferente y es poner barreras, que no es más que eso, ¿no? Lo que significa la salida de la Unión Europea del Reino Unido, poner barreras donde antes no existían y eso, pues al final lo lógico es que sea pues más desabastecimiento en algunos productos y productos
algunos básicos se van a encarecer. El problema, yo creo que un problema importante va a ser para el Reino Unido, ¿no? Productos casi básicos pues van a tener que sufrir un coste mayor para sus habitantes, con lo cual ese aislamiento normalmente siempre trae esto, ¿no? Un aumento de precios y al final pues una peor calidad de vida de sus habitantes. Por el resto, yo creo que se calmarán las cosas y tendremos una relación de vecindad y esperemos que Inglaterra, o Reino Unido, perdón, llegue a ser un poco pues como esos países de la EFTA con los que tenemos una relación perfectamente válida, que no están dentro de la Unión Europea, pero que tenemos una relación perfecta, incluso como Turquía, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de temas políticos. Entonces, si se convierte, pregunto de manera también capciosa y abogado del diablo, entonces si se va a convertir en un país EFTA, en un país con un tratado de libre comercio donde los productos pueden entrar bajo los trámites aduaneros, ¿por qué merece la pena entonces formar parte de la Unión Europea? Es dar razón a los que estaban a favor del Brexit británicos, ¿no? Decir, pues, a ver, si al final lo único que queremos es que tenemos que tener nuestra propia soberanía en determinados temas y lo que nos interesa es el flujo comercial, pues lógicamente es un buen acuerdo, ¿no? Firmar un tratado de libre comercio como un país EFTA, como son Noruega, como son Liechtenstein, como es Suiza, y ya está, y Reino Unido. Entonces, ¿qué ventaja tiene el seguir manteniéndote dentro de la Unión Europea? Claro, yo creo que, bueno, tienes unas estrategias comunes que van más allá del comercio, ¿no? Pero el comercio yo creo que cada vez, a no ser de estos movimientos proteccionistas recientes, vamos a tener... Ay, te hemos perdido, Juan. Bueno, pues Juan, te hemos perdido. Mientras vuelve la conexión con Juan... Abiertas. No sé, ahora. Suiza, por ejemplo, es un país que a mí me parece que tiene una relación con la Unión Europea pues tremendamente flexible, ¿no? Pero ya digo, el tema político, a ver por dónde va, porque estamos haciendo un poco, lanzando ideas que creemos que van a pasar por lógica y ya vemos que la lógica en la última década es complicado que se lleve a cabo, ¿no? Sí. En la EFTA no, porque entrar en la EFTA significaría un palo tremendo y significaría que salirse de la Unión Europea te sale gratis, ¿no? Y no creo que eso la Unión Europea lo vaya a permitir. Pero digo que al final, después de varios años, las cosas se calmarán y llegaremos a una situación en que la relación con la Unión Europea será pues, bastante fluida, ¿no? De hecho, en transporte de mercancías estamos viendo ya que estos días la gestión es bastante más normal que lo que pasó a final de año, ¿no? Por lo menos las imágenes que nos están llegando, creo. Y Blas, ¿querías comentar algo? Sí, me gustaría hacer referencia a dos elementos importantes, ¿no? Con respecto a lo que habéis comentado, hubo dos claves, digamos, en el proceso tanto de salida como de la firma del acuerdo comercial, como era, en primer lugar, la posición de Irlanda del Norte, que para mí es el elemento clave y básico de la negociación. Y luego después hay otro elemento que es un poco diciendo en lo que decía Juan, ¿no? que ha sido clave, ¿no? Y que era donde, por lo que he leído, los ingleses ponían más trabas, ¿no? Que era en la cuestión de la competencia. Es decir, ¿cuál es la situación que te produce el marcharte de la Unión Europea? Que básicamente puedes imponer normas para tus empresas que faciliten la entrada por medio de subvenciones, ayudas o elementos similares que permitan que tus productos, al estar subvencionados o ayudados, se vendan mejor y más fácilmente a la Unión Europea, ¿no? Entonces, este era uno de los elementos clave para precisamente la negociación, porque la Unión Europea, lógicamente, un poco con lo que comentabais, es decir, si a ti te permiten beneficiar o favorecer a tus propias empresas para poder hacer operaciones de exportación, lo tienen muy sencillo, me voy de la Unión Europea, ¿no? Y quizás este es uno de los escollos que al final, bueno, se crea una especie de comité o de elemento o órgano que se encargará de velar por esta reserva o por este control de la competencia, que para mí, ya digo, es un elemento que va a funcionar de una forma clave, y el desarrollo de esta competencia y el evitar ese tipo de problemas quizás son los que van a permitir que vaya a haber una coexistencia pacífica en las relaciones comerciales entre Reino Unido y la Unión Europea. Muy bien, perfecto. Bueno, pues Guillermo, vámonos a meternos con el tema aduanero y el tema logístico. ¿Qué son las grandes, por así decimos, circunstancias que se dan con la salida del Reino Unido en términos aduaneros y en términos logísticos?
Pues fíjate la palabra que has utilizado, las grandes cuestiones aduaneras. Cuando hablamos del mundo del comercio internacional, yo no sé por qué seguimos hablando en el año 2021, ya en el 21 seguimos hablando de que la aduana es un problema. Sigo sin entenderlo. Francamente, creo que es por falta de preguntar, de preguntar más y de conocer más, pero no es tan compleja. No es tanto una barrera como hace 20 años se podían hablar y se podía tratar. No hay tantas complejidades. Quiero decir que no hay tanta diferencia o no es tan alarmante como supuestamente se nos ha planteado el hecho de que, bueno, pues va a haber aduanas a la hora de poder mover mercancías. Pero cuando hablamos de aduanas, a mí me gusta resumirlo siempre de esta forma con los clientes que nos llaman a ACOCEX y nos dicen, wow, tenemos un problema aduanero, tenemos una circunstancia grave, ¿no? Nos han paralizado. Yo siempre suelo decir lo mismo. A ver, si te han parado, normalmente es porque tu documentación no está bien formalizada. Básicamente, hay alguien que no te ha asesorado bien, o tu departamento de exportación o de importación, por muchos años de experiencia que tengan, o tu confianza, con todo el cariño que les tenemos, pero o tu confianza en un operador logístico que no hay que olvidarse que no es un consultor, que no es un asesor y que no es un especialista jurídico en temas concretos de comercio exterior, que sabe de logística, de transporte. ¿No? Lo que pasa es que metemos en la logística una palabra, metemos todo, incluyendo aduanas, ¿no? Entonces, ahí tenemos uno de los primeros problemas, ¿no? Uno de los primeros problemas es que te paran por eso. Y si te paran, lo que tenemos que tener claro es que se para en todo el mundo. En el pre-Brexit y en el post-Brexit. Es decir, el Reino Unido aplicaba un protocolo de controles pre-exportación y pre-importación que eran los comunitarios. ¿Van a cambiar con la asignación del Brexit? No, son los mismos. Son los mismos organismos. Bueno, con la diferencia que cuando vendíamos el comercio intracomunitario no teníamos estos controles por estar dentro de la Unión Europea, ¿no? Sí, pero como decíamos, como decía un poco al principio, ¿no? En la exposición, ¿no? Si estuviéramos viviendo 20 años atrás, es una historia más seria. Si estamos hablando ahora, que es un proceso absolutamente telemático, donde tenemos sistemas de reconocimientos de origen previos, donde tenemos trámites telemáticos que nos hacen presentar de forma anticipada mercancías. Insisto, la paralización es la misma. En el Brexit actual, que ya vivimos, va a ser la misma que estamos teniendo. ¿Dónde va a estar la diferencia? Va a estar básicamente en el número de controles que quiere ejercer a partir de ahora el Reino Unido. Ya no es tanto una imposición del área de aduanas de la Unión Europea en cuanto al elemento de control general que hay, con luego la decisión que establece sobre cada Estado miembro. Ahora es un país que va a determinar cuántos controles quiere realizar, pero los controles son los mismos, Miguel Ángel. Eso es una de las cuestiones que le decimos a los clientes, ¿no? Es decir, no os preocupéis tanto porque siempre en las aduanas va a haber el problema de la documentación, prepárala bien, no tienes ningún problema. El segundo problema es que hay mercancías que están sujetas siempre a una preinspección aduanera y hay que saberlas diferenciar, ¿verdad? Y en esa preinspección aduanera, ¿qué va a cambiar? No ha cambiado nada, absolutamente nada con respecto a lo que ya se conocía dentro de la Unión Europea. Es decir, si yo soy un operador español y quiero exportar ahora mismo al Reino Unido, sigo trabajando con el TRACES para el tema de importación a la hora de obtener los certificados sanitarios, o con el CESGAN a la hora de la exportación. Si tengo un control de supervisión por calidad comercial, tendré que estar dado de alta en el Estafice para poderlo hacer. Si tengo que estar en medicamentos, tendré que seguir solicitando los movimientos como hacíamos con terceros países en el CIFAEX. Quiero decir que, por lo tanto, no son palabras ni va a darse procedimientos diferentes o distintos. ¿Qué es lo que queda? La tercera parte. La tercera parte que decimos a los clientes es que tu mercancía, pues obviamente va a requerir de eso que cuando tú haces exportaciones sobre otras partes del mundo y haces importaciones y contratas a un señor para que te tramite un documento, ese DUA famoso, y le comunique a la aduana cómo quieres salir y cómo quieres entrar, pues ahora con el Reino Unido tienes que hacer exactamente lo mismo. Tienes que contratar a tu mismo representante aduanero que ya está absolutamente preparado con todo este tiempo transitorio que hemos tenido para poderte hacer la misma gestión con sus corresponsales que tiene ahora mismo en cualquier puerto o aeropuerto de entrada en el Reino Unido. No tiene ningún tipo de dificultad, ningún tipo de problema. Y estará sometido pues, a los clásicos circuitos verdes, naranjas y rojos según lo que determine el Reino Unido. Y eso, como decía antes Blas y como decía Juan Ramón, todos creemos que las relaciones van a ser cómodas. Los circuitos naranjas y circuitos rojos se incrementan en función del malestar de relaciones
que normalmente solemos tener los países. Se dan instrucciones muy precisas que lo que te hacen es elevar el nivel de control que haya. ¿Haya funcionarios suficientes o no? Da igual. Si se tiene que quedar una mercancía paralizada más de 3 días, se quedará paralizada más de 3 días hasta que proceda el control. Pero las relaciones no van en ese sentido ahora mismo desde el punto de vista aduanero. Por lo tanto, yo creo que hay que trasladar desde el punto de vista de aduanas y logística a todos nuestros oyentes un mensaje de absoluta normalidad y tranquilidad. Si tienen departamentos de exportación y de importación bien preparados, como han estado trabajando con terceros países, lo único que tienen que plantearse es que Reino Unido es un tercer país. Y como tercer país, hay que buscar el acuerdo preferencial implícito que está dentro del acuerdo que se ha firmado el 24 de diciembre, que nadie habla de él, lo han metido muy inteligentemente las dos partes, tanto el Reino Unido como la parte europea, han integrado directamente un TLC directamente sobre el acuerdo, con lo cual, como decías antes, Miguel Ángel, se nos irán a la EFTA, ya no interesa salir a la EFTA. Ahora ya está en lo que les interesaba, que era tener un tratado de libre comercio en el que no se pueden aplicar aranceles, no se pueden aplicar medidas de política comercial, no se pueden poner medidas de defensa comercial como son las antidumping, antisubvención y demás, salvo las que se han pactado de forma común y concreta. Quiero decir que, por lo tanto, las posibles restricciones que se podrían dar a la exportación y a la importación de determinadas mercancías están totalmente prohibidas dentro del acuerdo. Entonces, por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Pues simplemente de un trámite que a nivel de costes no incrementa en exceso los precios de exportación ni de importación de mercancías, pero bueno, tendremos que aplicar, eso sí, esa tercera parte que es la parte impositiva de entrada a un mercado. Antes lo hacíamos en declaración vía Intrastat, ¿verdad? Los impuestos sobre el destino, y ahora lo que tenemos es básicamente lo mismo. El impuesto en destino se va a aplicar directamente desde la aduana, ¿no? No se va a aplicar desde el punto de venta entrecomillado para que nos podamos entender de una forma mucho más cómoda y más sencilla. El resto de las cuestiones son exactamente iguales. Mismo comportamiento para el movimiento de mercancías en bienes culturales, en las mercancías del convenio de la Convención de Washington para el convenio de protección de especies protegidas en el CITES. Es decir, todo se mantiene lo mismo. Lo único que sí hay que advertir a los operadores es que en la parte sanitaria, en los precontroles, que es la parte que hay que estar un poquito más atento, se ha establecido un periodo un poquito más amplio de adaptación a este nuevo protocolo de intercambio de mercancías, y se ha establecido en 3 etapas, en 3 fases, ¿no? Una primera etapa en la que el objetivo es que las 2 administraciones europeas y la de Reino Unido pues realmente vea que lo que se estaba aplicando en las aduanas es exactamente común, y lo que se va a seguir aplicando es exactamente común en cuanto a lo que es notificaciones, preavisos, recepción de documentación telemática y demás, que ha entrado ya en funcionamiento el día 1 de enero y que termina el día 30 de mayo, me parece que 31 de mayo. El día 1 de abril entramos en una segunda etapa. Entonces, el 1 de abril entramos en una segunda etapa en la que realmente de todo este mare magnum que los operadores ni nos vamos a enterar, pues lo que va a empezar a funcionar es en la supervisión con más detalle pues de todos esos documentos, los que llamamos coloquialmente los fitosanitarios, los culturales, el famoso SOIBRE, es decir, todos estos documentos que tenemos, la prueba de origen, como que, bueno, pues que tampoco tiene mayor problema, puesto que el Reino Unido ha admitido directamente el sistema REA directamente, ¿no? Para que no tengamos ni tan siquiera que formalizar las operaciones con el EUR, que generaría un coste más, en todo caso, a nivel de despacho aduanero, ¿no? A la hora de solicitarlo en el trámite aduanero de salida, ¿no? Con que te des de alta en el REX y obviamente hagas una declaración en factura, está perfectamente contemplado dentro del acuerdo que se ha firmado, que es válido. Incluso los criterios para poder adquirir el origen, ¿no? Son los mismos que tenemos firmados dentro de la Unión Europea. El sistema de reconocimiento de las mercancías, el sistema armonizado, ¿no? Por lo tanto, van a ser simplemente una mayor supervisión a partir del 1 de abril, pues eso, de que no podemos mandar productos cárnicos o animales vivos o los productos que están sujetos a controles, pues simplemente sin la licencia o sin una certificación que ahora se puede presentar a posteriori, ¿no? Ahora tendrás que presentarlo en el previo para poderlo tramitar. Y llegaremos a la fecha final, que es el 1 de julio, donde en el 1 de julio pues lo que diremos es que estamos hablando realmente, desde un punto de vista aduanero, de 2 terceros países. Un tercer país, que es la Unión Europea, y un tercer país, que es el Reino Unido. Con la excepción, como bien decimos todos,
de Irlanda del Norte. Perfecto, mira, van entrando preguntas y lo mismo que sucedía con Blas, no quiero dejarlas a última hora para no poder responder. Mira, Ildefonso nos pregunta si el que contrataba un transporte terrestre de una compañía inglesa, si puede seguir contratando sus servicios. Sin ningún tipo de problema. Vamos a ver, es como si yo ahora mismo te dijera, quiero hacer una operación con Marruecos y quiero trabajar con una compañía marroquí, mientras la compañía marroquí esté dada de alta dentro del sistema de tránsito de tráfico terrestre o de tráfico roll-on, roll-off, en fin, es decir, las compañías aéreas estén respetando los convenios de tráfico tráfico internacional de mercancías que están validados y que el Reino Unido no los ha eliminado, al contrario, los mantiene todos, no tienes ningún tipo de problema. El problema no va a ser de un incremento de costes, ni va a ser, Ildefonso, un problema de que te vayan a cambiar la documentación. Simplemente es que a lo mejor no todos los operadores logísticos, aunque se han puesto todos en marcha durante este año 2020 que hemos terminado en funcionamiento, pues puede ser que algunos conductores con algunos camiones de algunas compañías pues no estén dentro del nuevo sistema de tránsito que estábamos habilitando todos para operaciones externas. Y a lo mejor se encuentren un poco más limitados para poderte ofrecer una carga. Pero en absoluto, debes de seguir operando con la misma tranquilidad y la misma normalidad que estabas operando hasta este instante. Perfecto. Mira, otra, Andrea dice que tiene hoy tenemos ahí, Andrea dice que ella tiene una venta online y que sí tiene que cambiar su estructura o venta de modelo cuando está vendiendo al Reino Unido a través del comercio electrónico. Correcto. Bueno, pues en este sentido tampoco hay un elemento específicamente o especialmente diferencial en cuanto a lo que es la operativa de comercio digital o comercio electrónico. Está incluido dentro del acuerdo que hemos firmado, si no recuerdo mal, en el título 3, capítulo 1. Te lo digo, Andrea, por si quieres leerte esas 1.450 hojas del acuerdo que se han firmado entre la Unión Europea y Reino Unido, ¿no? Básicamente estamos trabajando dentro del mismo ordenamiento, aunque yo creo que Blas aquí a lo mejor puede marcarnos alguna directriz específica, ¿no? Es decir, simplemente anticipo, ¿no? Yo, por ejemplo, en comercio electrónico siempre digo que uno de los elementos fundamentales que deben de tener las empresas son las pólizas de responsabilidad civil, ¿no? Y hasta dónde alcanzan esas coberturas y dentro de qué marco legal. Y ahí se lo dejo ya a Blas, le cedo desde ahí el elemento para que él pueda acompañarlo. Bueno, pues recogiendo el guante de Guillermo, simplemente, bueno, efectivamente, de momento, porque yo creo que esta es una cuestión que tenemos que ir viendo con el tiempo cómo va evolucionando. No es difícil hacer una valoración, digamos, a más allá de 3 meses, ¿no? Inicialmente, hay un elemento clave en todo el comercio electrónico que es la protección de datos, ¿no? Existe un reglamento europeo de protección de datos que no solamente está en vigor en Europa, sino que el que tiene Reino Unido es similar a la normativa que tenemos nosotros. Desde ese punto de vista, inicialmente no se plantearían muchos problemas, aunque es verdad que sí que existe, creo que ahora hay un periodo de 3 meses en el que va a establecer un memorándum para desarrollar y cerrar un poco esta cuestión, ¿no? Porque, por poner una pequeña idea, ¿no? En cuestión de protección de datos, la normativa europea y también la del Reino Unido determina que tienes que tener a una persona, cuando tú vendes esto a un país tercero, que sea el representante frente a esas autoridades. Claro, si tú estás dentro de la Unión Europea no lo necesitas, pero el Reino Unido, al estar fuera, te obligaría probablemente a nombrar a un representante en el Reino Unido que sea frente a las autoridades del Reino Unido tu voz con relación al tema de protección de datos. Que habría, lógicamente, que es el mayor de los problemas, que habría que pagar, ¿no? Y tiene que ser una persona con unos conocimientos, una preparación y una titulación determinada, ¿no? Entonces, todo este tipo de elementos que ahora no estamos viendo sí que nos van a poner determinadas zancadillas, que yo creo que con una planificación y con una preparación de las cosas se pueden solventar. Pero es importante el tenerlo en cuenta, ¿no? Perfecto, muy bien. Tenemos otra también que dice Alicia, nos está comentando si hay algún lado, si están publicados los aranceles que se están aplicando. Sí, bueno, de momento, fíjate lo que estábamos comentando, ¿no? Prohibición de fijar aranceles, Alicia. Yo en este sentido, no sé si luego te recomendaría que mandaras un correo a activarradio.org o a Incedex. Sí, no, a exportadoresporelmundo@acocex.es. Perfecto, a exportadores por el mundo.
para que te pudiéramos remitir concretamente la web de la aduana inglesa, para que tuvieras directamente, ¿no? Que es, la página son www.trade-sheriff.service.gov.uk, ¿no? Sí, bueno, lo pasamos y si no lo pondremos en la página web también del programa de Exportadores por el Mundo, también nos la pondremos. Es muy sencillita. Alicia, yo a todas las empresas que nos están llamando, y tenemos un servicio especial, obviamente, en estos 3 primeros meses en Acocex para ayudar a las empresas a nivel de consultas sobre el tema del Brexit, sobre todo a nivel aduanero y a nivel logístico. Les estoy recomendando que durante estos próximos meses se vayan fijando dentro del portal de aduanas del Reino Unido, porque además separa perfectamente la aduana de Irlanda del Norte con el resto del territorio, con lo cual puedes acceder perfectamente a las 2 normativas. No tienes por qué, fíjate, me estoy tirando piedras sobre la cabeza, pero es que no tienes por qué llamarnos ni tan siquiera a nosotros. Directamente metiéndote en la web, estás haciendo la acción directa para conocer la normativa oficial de ellos, ¿no? Y verás que desde el día 1 de enero tenemos un código especial a nivel aduanero en el que se integra la Unión Europea, dentro de ellas integra España, porque no hay que olvidarnos del tratamiento especial que se tienen con determinadas zonas especiales que tenemos dentro del territorio de la Unión Europea, que no están dentro del acuerdo o que son de medidas especiales, como también las tiene la Unión Europea, por supuesto, ¿no? En las que, bueno, sería bueno que pudieras ir observando pues esos pequeños enlaces a las posibles tasas o posibles impuestos que se podrían estar aplicando a partir de este instante en el protocolo de importación del Reino Unido. ¿Cómo vas a saber los que vamos a tener en el caso de importación de un producto del Reino Unido a la Unión Europea? En el caso español, pues debes de seguir tramitando, pues seguramente a través de la segunda página web de aduanas, que es la de Agencia Tributaria, sede electrónica, portal TARIC, en el que, bueno, simplemente ya sabemos todos que metiendo los 6 dígitos del sistema armonizado de vuestra mercancía y clasificando el origen de la mercancía, te va a salir desgranado lo que llamamos un informe arancelario, que son las medidas que aplica. En ellas, desde el 1 de enero, verás, yo he estado jugando desde el día 1 de enero, pues bueno, pues porque a mí me encanta esto, ¿no? De tomarme en las vacaciones este momento aduanero, siempre me gusta leer, y he estado jugando y he estado pues probando con un montón de partidas arancelarias para ver si alguna de ellas se había escapado dentro del reglamento, y todas me salen a 0%, curiosamente de arancel, ¿no? Pero es conveniente que en los 3 próximos meses estemos revisando hasta al menos 1 de abril, que es cuando estará esa fase que hemos dicho de aplicación de esas medidas previas y donde realmente estaremos afinando totalmente ese protocolo aduanero. O sea que ahora mismo podemos afirmar que hasta abril no existen aranceles a la importación bilateralmente, ni en el Reino Unido de productos europeos, ni productos británicos en la Unión Europea, ¿no? A ver, exactamente, hay varios artículos dentro del reglamento que se acaba de publicar, concretamente en los artículos de mercancías, en el 5, en el 6 y en el 7, que se habla expresamente de cómo afecta la parte de aranceles y la parte de impuestos. Y en la parte de aranceles, que es el artículo 5, es que específicamente pone prohibición de que las partes marquen aranceles. Que eso no quiere decir que en abril cambie, ¿no? Que por eso tenemos que estar pendientes. Ahí está. O sea, que estamos, por así decirlo, todavía en un periodo semitransitorio, con la diferencia de que, lógicamente, tenemos que hacer despachos de aduana tanto de la exportación como de la importación, ¿no? Miguel Ángel, como hemos dicho antes, mientras las relaciones Reino Unido-Unión Europea sean positivas, y esto va a seguir dependiendo mucho de la asignación y la gestión en los fondos europeos y en la parte de participación que tiene el Reino Unido, no nos engañemos, es dinero, básicamente, para aplicación de las políticas de emergencia, sanitarias, sociales, que luego aplicamos en los mercados, que no son válidas simplemente con lo que generamos internamente cada uno de los países, aunque el Reino Unido sea mucho más en PIB que el caso español. Mientras sigamos siendo amigos, en teoría el tratado no se va a variar, y es que lo pone expresamente, prohibición de que las partes se asignen una a otra. Es que no utilizan otra palabra, utilizan la palabra prohibición. Pero las prohibiciones, con lo cual, no tenemos que asustarnos mucho, ¿no? Claro, conocemos aduaneramente que las prohibiciones siempre te pueden llevar a líneas paralelas, aunque aquí se ha guardado mucho el concepto de arancel paralelo,
el concepto de la medida antidumping, es decir, esas pequeñas coladuras, las líneas de antisubvención, también se han estudiado muy detenidamente para que las dos partes no se impongan. En el corto plazo, al menos, cuando digo corto plazo, yo me aventuraría a hablar 2 años largos. Tengamos en cuenta que el día 1 de enero de este año 21 hablamos del Brexit, pero creo que lo más importante es hablar de los nuevos 6 años de fondos europeos que tenemos de asignación, con un cambio total en el desarrollo de las medidas comerciales que tenemos, tanto internas y externas. Y en esas participa el Reino Unido durante 6 años, hasta el 2027. Por tanto, yo creo que el corto plazo al menos serán 3 años. Hasta el 2024-25, veremos cómo nos lo repartimos, cómo lo gestionamos. Y si vamos en la línea que estamos yendo hasta este momento, seguiremos siendo simplemente un punto de aduanas con un representante aduanero y poco más. Muy bien, hoy muchísimas gracias. Hemos comido ya el tiempo. Esto es una locura. El tiempo se nos pasa volando. Siempre me queda la sensación de quedarse muchas cosas y muchos temas para hablar. Pero no me gustaría irnos sin que hiciéramos un breve comentario sobre nuestros amigos de Latinoamérica que nos están escuchando ahora mismo en México y en Colombia, aunque sabemos que están de vacaciones por aquello que se están pasando y disfrutando de su verano, y tenemos a la gran mayoría de nuestros amigos y los empresarios en vacaciones. Pero sí me gustaría hacer un pequeño comentario antes de irnos, que es el tema de cómo están las relaciones con esos tratados de libre comercio que firmaron los principales países latinoamericanos por su entorno con la Unión Europea, que han sido lógicamente trasladados íntegramente de ese acuerdo de libre comercio con el Reino Unido. No se ha movido ni una coma. Y es el caso de la Comunidad Andina, de Colombia, de Ecuador, de Perú, donde ese tratado de libre comercio con la Unión Europea sigue estando en vigor con el Reino Unido porque lo han clonado y entonces sigue formando parte de ellos, con lo cual para ellos van a seguir igual, no tienen los problemas que estamos teniendo nosotros de este ajuste y esta adaptación por parte de la Unión Europea, que lo mismo sucede con México. Bueno, pues nada más, amigos de Exportadores por el Mundo, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar allí, os esperamos la semana que viene hablando de comercio exterior, hablando de estrategias y hablando de todo lo interesante en el ámbito profesional del mundo del comercio exterior. Blas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, en este nuevo año, inaugurando 2021. Gracias por estar aquí con nosotros y esperamos contar contigo también en futuros programas. Yo os agradezco mucho que me hubierais invitado. Para mí es un placer compartir estos momentos con gente tan experta como vosotros y poder aportar mi pequeño granito de arena. Pues muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición para cuando me necesitéis. Muchas gracias. Juan, hoy no te he dejado hacer un resumen habitual, pero es que ya nos hemos ido de tiempo y si no nos iríamos mucho más allá. Gracias por estar aquí con nosotros. Nada, hasta la semana que viene. Ábrete el micrófono. Ábrete el micrófono que lo tienes apagado. Nada, mientras te lo abres, despido. Ya estás. Simplemente adiós. Adiós a todos. Y nada, pues Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí, saber y recordar este servicio de Acocex, tanto el de Acocex Responde como este nuevo servicio que habéis abierto del Brexit. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y a todos los oyentes, y como siempre decimos a todos los empresarios españoles y emprendedores, Acocex es una puerta abierta y todos los profesionales que están dentro de Infebex y dentro de Activa Radio estamos a vuestra disposición. Y si alguien nos considera profesionales es porque algo haremos, ¿verdad? Con respecto al asesoramiento y a la gestión. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Dar las gracias a Banco Santander, que es patrocinador de Exportadores por el Mundo, en su apoyo a la internacionalización de las empresas. Gracias a Acocex, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, y dar las gracias, como no, también a Infebex, la Federación Internacional de Promoción de Negocios y de Comercio Exterior. Muchísimas gracias a todos. Os esperamos la semana que viene aquí en Exportadores por el Mundo. Chao. Adiós.